querida comunidad de la AED. Soy la doctora María José Figueroa, soy nutrióloga, jefa de la unidad de trastornos de conducta alimentaria de la Clínica Alemana en Santiago, Chile. Y hoy quería compartir con ustedes la siguiente reflexión: cómo prevenir o cómo tratar la obesidad en niños y adolescentes sin con ello provocar un trastorno de conducta alimentaria. Cuando hablemos de trastornos de conducta alimentaria, vamos a hablar de los clásicos, ¿ya? Anorexia, esta necesidad de querer bajar de peso, miedo a subir de peso, distorsión de la imagen corporal. Vamos a hablar de bulimia, ¿cierto? Atracones acompañados de conductas compensatorias, como por ejemplo vómitos. Y el trastorno por atracón, que tiene que ver solo con atracones o ingesta de grandes cantidades de comida y que provocan mucha culpa. Para empezar, quiero mostrarles en este gráfico el equilibrio que debería haber entre dos patologías que son muy relevantes. La obesidad, la prevalencia de obesidad infantil se ha transformado en una epidemia a nivel mundial. El sobrepeso y obesidad en menores de 5 años ha aumentado de 32 millones en el año 1990 a 41 millones el año 2016. En Chile, el año pasado, las estadísticas mostraron que el 56% de niños y adolescentes estaban en sobrepeso y obesidad. Y sabemos que la obesidad durante la adolescencia se asocia a morbilidad médica, pero también a mucha morbilidad psicológica, ¿cierto? Baja autoestima, bullying, etcétera. Y por otro lado, los trastornos de conducta alimentaria son la tercera enfermedad crónica más importante y más prevalente en los adolescentes. El 6% de la población mundial puede desarrollar un trastorno de conducta alimentaria, y esto es muy relevante. 30% de las pacientes que desarrollan anorexia o bulimia tenían una historia de sobrepeso y obesidad previa. Y la enfermedad es una enfermedad de salud mental grave, es la enfermedad que tiene más alta tasa de suicidio, la anorexia nerviosa, y con un pronóstico regular. Los estudios muestran que bajo el tratamiento de un grupo especializado, las pacientes tienen un grado de mejorarse de un 50 a un 60%. Pero sabemos también que en este minuto todas las políticas, todos los recursos en salud están enfocados en el manejo de la obesidad. Y esto crea un desequilibrio en el cual podemos, con este foco solo en obesidad de políticas públicas, de la parte médica, desarrollar trastornos de conducta alimentaria. Y que eso es lo que queremos averiguar por qué. Porque si bien la obesidad es una enfermedad muy importante, cada 62 minutos muere una persona por resultado de un trastorno de conducta alimentaria. Y un niño tiene 242 veces más riesgo de desarrollar un trastorno de conducta alimentaria que una diabetes tipo 2, que es uno de los riesgos asociados a la diabetes y al sobrepeso y a la obesidad. También vivimos en un mundo muy contradictorio. Por un lado está esta epidemia de obesidad, tenemos la mayor disponibilidad de alimentos, ya sea procesados, delivery, golosinas, dulces, que se ha visto en la historia, mucho más tiempo en pantalla, especialmente ahora durante la pandemia. Y por otro lado, los medios de comunicación idealizan la delgadez. Hay un boom, ¿cierto?, de la alimentación saludable, pero esta alimentación saludable desde lo estricto, no desde esta flexibilidad que realmente es la alimentación saludable. Y esta presión por además ser fit, ¿cierto? Por hacer deporte, por tener músculos, por tener six packs. Entonces, hay una contradicción muy importante en nuestra sociedad. Y esto lleva a que las personas con obesidad y sobrepeso sientan una presión para ser delgados, versus esta idealización de la delgadez, ¿cierto? Lo que los lleva a tener una insatisfacción corporal importante. La insatisfacción corporal es parte de la base de los trastornos de conducta alimentaria porque nos lleva a tener conductas dietantes, a tener sentimientos negativos en relación a nosotros, desencadenando el riesgo de anorexia nerviosa, bulimia y trastorno por atracón. Por lo tanto, al parecer, la insatisfacción corporal debe ser el punto de encuentro y de equilibrio para el manejo de
la obesidad y los trastornos de conducta alimentaria en un equilibrio. ¿Qué es la imagen corporal? La imagen corporal es la autopercepción de mi cuerpo que genera una representación mental en mi cabeza, en mi cerebro, pero que a su vez está modificada por la percepción que yo tengo de mi cuerpo, por las emociones, por los pensamientos, por la sociedad y por las conductas asociadas a ello. Se ha visto en estudios que desde los 5 años los niños ya pueden reportar insatisfacción corporal. La autopercepción corporal puede ser correcta, puedo estar subestimándola o lo más frecuente, estar sobreestimando esta imagen corporal. Y la insatisfacción corporal puede generar distorsión de mi imagen, ¿ya? Es decir, que yo lo que veo en el espejo claramente no es lo que pasa en la realidad y esto aumenta la insatisfacción corporal. Y por otro lado, existe esta discrepancia entre este cuerpo percibido muchas veces más grande y el cuerpo ideal dado por los medios. Estas fotos son súper representativas de cómo hemos crecido todos nosotros, ¿cierto? Influenciados por el cuerpo de Barbie, un cuerpo absolutamente inalcanzable por cualquier persona, y que es el juguete favorito y más vendido del mundo, ¿ya? En nuestras niñas y en nuestros niños también. La insatisfacción con la imagen corporal se ha visto que es más frecuente en niñas y que va aumentando con la edad. 50% de niñas y 30% de niños pueden presentar insatisfacción con su imagen corporal. Aumenta mucho en los adolescentes, especialmente en aquellos que tienen cuerpos más grandes o IMCs más grandes, ¿ya? Podría ser un síntoma que nos pudiese ayudar a identificar TCA. De hecho, es parte de los criterios diagnósticos de una anorexia, ¿ya? La insatisfacción y la distorsión de la imagen corporal. La imagen corporal debido al exceso de peso genera ansiedad, baja autoestima y depresión. Existen dos tipos: desear una imagen corporal mayor, que es lo más frecuente en los hombres que quieren una imagen corporal con más músculo, más grandes, y o querer una imagen corporal más delgada, que es lo que predomina en mujeres principalmente. Y a un mayor tamaño de imagen corporal se le atribuyen características negativas, ¿ya? Por lo tanto, esto presiona más a tener una imagen corporal más delgada. La insatisfacción corporal, en este esquemita, ¿cierto?, que vimos desde la obesidad a los trastornos alimentarios, aparece por la presión para ser delgado, ¿cierto? Y esto tiene que ver mucho con burlas de parte de amigos, de la familia. Se ha visto que entre un 20 y un 50% de los jóvenes ha experimentado alguna vez burlas en relación a su peso, ¿ya? Y por otro lado, tenemos el fat talk o el weight talk, ¿cierto? Que es esta cosa de andar hablando siempre del cuerpo. Te ves hermosa, has bajado de peso. No se puede ver solo hermosa, no, has bajado de peso y más allá, ¿qué hiciste para hacerlo? Ella es muy gorda para ocupar esa ropa, no se le ve bien. Estoy muy gorda, mira mis rollos. Este es un comentario muy frecuente con las amigas, ¿cierto? Delante de nuestros hijos incluso. Debería bajar 5 kilos por lo menos. Y a lo mejor ahí podría quererme o hacer ciertas cosas que en este minuto siento no poder. Se ha visto que el 93% de las mujeres participan en conversaciones que tienen Fat Talk. 63% dice haberlo hecho la última semana. El 62% dice estar obligada a participar en estas conversaciones cuando escucha a otras mujeres hacerlo. Y 70% habitualmente habla más de sí misma que del cuerpo del otro. ¿Cuáles son los lugares más frecuentes donde hacemos Fat Talk? Frente a nuestro espejo, cuando estamos en una junta de amigas, o cuando estamos comprando ropa o cambiándonos ropa, ya en los probadores. 41% de las mujeres entre 18 y 34 años dijo que también se activa el Fat Talk al mirar fotos de otras mujeres habitualmente en redes sociales. Y la explicación un poco podría ser prefiero criticarme yo misma primero antes que lo haga alguien más. ¿Qué más nos puede llevar a esta insatisfacción corporal desde la presión para hacer delgados? El ingreso a tratamientos para bajar de peso, ¿cierto? Sabemos que los tratamientos para bajar de peso están en todos los servicios de salud, ¿cierto? Hay una presión para que bajemos de peso constantemente. Y claramente los tratamientos deben enfocarse en múltiples variables. Si nos enfocamos solo en el individuo, en la presión para bajar de peso, se ha visto que las dietas son efectivas solo en forma transitoria, que el 95% de los casos no logran mantener la reducción de peso a un año, ¿ya?
Más de un tercio del peso perdido tiende a regresar durante el primer año y la mayoría lo recupera completamente entre los 3 y los 5 años. Y esto se ha visto con muchísimas dietas. Por lo tanto, ¿por qué presionarnos a hacer algo que solo va a resultar en el 5% de los casos? ¿Qué otra cosa promociona la insatisfacción corporal? La idealización de la delgadez. Y esto tiene que ver con la influencia de las redes sociales, ¿cierto? Como el Instagram. Este es un estudio que se hizo el año pasado en Argentina, en que se encuestaron 6.596 mujeres y en el que se vio que 46% de estas mujeres afirmaban que su percepción de imagen corporal cambiaba de manera negativa durante la pandemia, que el 68% de las mujeres ocupaba algún filtro o editaban sus fotos antes de publicarlas, que más de la mitad de ellas sienten emociones negativas después de mirar Instagram. El 86% afirma que alguna vez se sintió mal con su cuerpo después de haber visto una publicación en Instagram. 8 de 10 mujeres se sienten insatisfechas con su imagen corporal. 59% de las mujeres considera que está gorda o con exceso de peso. También los memes, ¿cierto? Especialmente los memes que salieron durante la pandemia. Vamos a acabar esta pandemia rebotando, ¿cierto? ¿Cómo vamos a salir ahora? La Barbie distinta, con un cuerpo más grande. No sé, po, este actor muy conocido, ¿cierto? Saliendo de cuarentena. O un poco durante la cuarentena los demás todos haciendo ejercicio y yo comiendo como loca. Y por otro lado, el Zoom y todas las plataformas de videoconferencia, ¿cierto? Esto se ha visto que podría aumentar la preocupación por la apariencia y aumentar el riesgo de trastornos de conducta alimentaria. ¿Por qué? Porque estamos con este efecto de mirarnos todo el rato frente a un espejo y obviamente en fijarnos en más detalles que probablemente antes no nos fijábamos. Además nos comparamos con los otros, ¿cierto? Y obviamente esto se asocia a una mayor preocupación por mi imagen y a mayor insatisfacción con mi rostro, ¿ya? Y se ha visto que las interacciones virtuales basadas en fotografía se asocian también a una mayor insatisfacción corporal y a patologías alimentarias. En Argentina, este es un estudio que aún no se ha publicado, se evaluó el uso de estas plataformas de videoconferencia y el impacto sobre la imagen corporal. Y se vio que el 70% de los que contestaron la encuesta habían aumentado su conducta dietante o restrictiva, que un 45% había aumentado su preocupación por la imagen corporal y un 56% estaba preocupado por subir de peso. 38,8% reporta estar mirando su imagen todo el tiempo en la videoconferencia. Un 53,4% comenzó a preocuparse por algún defecto de su rostro que antes no notaba. Y esto llevó a que aumentaran el porcentaje de los procedimientos asociados a cirugías estéticas o procedimientos estéticos a nivel facial. Y el 23% dice incluso evitarlas porque no les gusta cómo se ve. Y esto es algo que yo he visto mucho en mis pacientes adolescentes, que muchas veces en sus clases virtuales apagan la cámara porque no quieren ver su imagen todo el tiempo. O pacientes que se angustian mucho al mirar su imagen y terminan llorando en clases. Se sabe, y hay estudios que demuestran, que la utilización de redes sociales está asociada con el incremento del riesgo de desarrollar trastornos de conducta alimentaria, en particular en aquellas en que nos exponemos al ideal de delgadez y a la cultura de la dieta, y así como a las propagandas de comida, mayor exposición a medios específicos, fat talk, fatfobia, ejercicio, recetas saludables, etc. Por otro lado, está el estigma de peso. ¿Qué es el estigma de peso? Es asumir, por ejemplo, que la gente gorda es floja o que las primas de los seguros sociales aumenten si tú tienes un IMC mayor a 25. En la década de los 90, el IMC era sobre 28, 28,7 incluso. Y de un día para otro, millones de estadounidenses cambiaron de estar en normales a estar en sobrepeso porque los seguros sociales presionaron para que el IMC bajara a 25 y así poder cobrar más primas a muchas más personas. ¿Ya? También los programas de televisión que existen para bajar de peso, comerciales en que se asume todo el tiempo que necesitamos bajar de peso, miedo constante a subir de peso, la baja representación que tienen los cuerpos más grandes o distintos en los medios y el hacer chistes, bromas, memes con la gente gorda. ¿Qué es el estigma de peso? En un ejemplo, en salud, por ejemplo, llevar a tu hija que tiene un peso normal al pediatra porque está con tos, con fiebre alta de varios días y que le pidan una radiografía para descartar que no tenga una neumonía y que le dejen antibióticos y los medicamentos adecuados según corresponda. Pero esta niña come dulces a todas horas, ve pantalla todo el día, hace muy poquita actividad física, es decir, tiene muy malos hábitos. Sin embargo,
Estigma de peso es llevar a tu hija con sobrepeso al pediatra porque tiene tos y fiebre muy alta de varios días, que le den analgésicos rápidamente, un jarabe para la tos y que te hablen toda la consulta sobre el peso de tu hija, delante de tu hija, diciéndole que está en sobrepeso u obesa y te manden a cambiar hábitos sin siquiera preguntar por ellos, cuando a lo mejor mi hija sí hace deporte, come bien, come verdura, come fruta, etcétera. Esto es estigma de peso en salud. ¿Qué más? Un ambiente que promociona el ideal de delgadez, ¿cierto? O sea, no tenemos para qué hablar de esto. Todos los comerciales, incluso para vendernos un lápiz, muchas veces nos muestran mujeres con estos cuerpos, ¿cierto? ¿Estás lista con el cuerpo de verano, ¿cierto? La Barbie, como ya dijimos. ¿Qué es eso que sí vas a hacer cuando bajes de peso? Promociones así. Bueno, esta delgadez extrema en muchas de las modelos de pasarela. También este otro extremo, un poco el extremo fit, ¿cierto? Tengo que tener calugas, tengo que tener músculo. Y bueno, el cuerpo perfecto, con medidas muy semejantes. ¿Qué pasa con esto en la imagen corporal en adolescentes hombres, por ejemplo? 25% de los niños, adolescentes y varones estaban preocupados por su musculatura y su delgadez. Niños y adolescentes australianos, 17% tenían insatisfacción con su cuerpo. Esta misma población, 12% cumplía con criterios de trastornos de conducta alimentaria con una marcada alteración de la imagen corporal. Y 20% de los niños alemanes se sentían gordos. 15% estaban aterrorizados de subir de peso y el 25% informó sentirse muy molesto por su cuerpo por la forma de este. En las niñas y adolescentes, que se ha visto en Estados Unidos, 50% de niños de 13 años contestaron que no estaban contentas con su imagen corporal y esto aumenta a un 80% a los 17 años de edad. Casi el 80% de estas adolescentes informaron temores de subir de peso. Adolescentes alemanas, casi un tercio percibió que el IMC menor a 18, que sería el límite bajo, es el tamaño corporal ideal de una mujer. ¿Ya? Cuando naturalmente solo entre un 1, un 2, máximo un 5% de nuestra población cumple con ese IMC sin hacer dietas. ¿Ya? O sea, naturalmente son delgadas. Las niñas españolas expresaron tener un deseo de un cuerpo más delgado, a pesar de estar con un peso normal. Y la imagen corporal figuraba entre las 4 preocupaciones más importantes de las mujeres jóvenes. La insatisfacción corporal asociado a la obesidad y al sobrepeso, ¿cierto? Genera un elevado nivel de insatisfacción en adolescentes con sobrepeso y obesidad. Y esto se ve en que en la mayor insatisfacción corporal, ¿cierto? Por tener esta percepción de estar gordo, osciló entre un 44 y un 61%. Existe una asociación entre mayor índice de masa corporal y mayor insatisfacción corporal. En los niños con obesidad, la insatisfacción corporal osciló entre un 44 y un 61%, muy similar a lo que estaba arriba en la población general. Y las niñas de 10 años refieren tener más miedo a ser gordas que a tener diabetes o cáncer. Esto yo lo encuentro terrible. La insatisfacción corporal nos lleva a tener una conducta dietante para alcanzar este ideal de delgadez. Intentos múltiples de diferentes dietas y cambios en la dieta dentro del control de peso, sabiendo, repito, que solo un 5% va a tener éxito. Los que seguían estas conductas para bajar de peso tuvieron mucha más insatisfacción corporal que las que no seguían conductas dietantes, ¿ya? Cuando nos enfocamos solo en el peso y prescribimos una dieta restrictiva, sabemos que estas conductas van a ser mucho más prevalentes en los grupos que se identificaron a sí mismos como con sobrepeso, incluso sin estarlo. O sea, hay mucha gente que hace dietas y que no tiene sobrepeso u obesidad según los estándares eh, actuales. La dieta además genera sentimientos negativos. Por un lado, aumenta el riesgo de depresión en adolescentes con obesidad y por otro lado, los intentos fallidos, cada vez que fallo en una dieta, hace que yo me sienta poco eficaz y poco eficiente. Por lo tanto, esto genera sentimientos negativos en mí. ¿Qué puede causar una imagen corporal negativa? Sintomatología depresiva y ansiedad, mayor riesgo de pensamiento suicida, baja autoestima, sensación de baja autoeficacia, problemas interpersonales,
con mis pares, ¿cierto? Bullying, uso y abuso de alcohol y drogas, actividad física reducida, porque me da vergüenza a lo mejor ir al gimnasio con este cuerpo, pérdida del deseo sexual, estrés, aislamiento social, disminución de la motivación para buscar ayuda, tendencias perfeccionistas y pensamientos negativos repetitivos. ¿Ya? Y la dieta sabemos que puede llevar a la anorexia, a la bulimia y al trastorno por atracón. Todas o la mayoría de nuestras pacientes que llegan en el primer control a diagnosticarse por un trastorno alimentario tienen una historia previa de dietas de sobrepeso y obesidad, ¿ya? Y esto se debe a que se sabe que esta internalización del ideal de delgadez genera insatisfacción corporal, que es una de las fases de los trastornos alimentarios porque genera baja autoestima, la producción de hacer una dieta y el trastorno de conducta alimentaria. Más del 40% de los pacientes que se sometieron a alguna intervención para cambiar su estilo de vida y bajar de peso, es decir, porque estaban obesos, desarrollaron un trastorno de conducta alimentaria. 40%. La dieta es el principal gatillante de los trastornos de conducta alimentaria, el principal, ¿ya? Sabiendo que son enfermedades graves, con pronósticos de recuperación no tan buenos y con una alta tasa de comorbilidad psiquiátrica, con alta tasa de suicidio, con alta tasa de depresión, etcétera. La dieta aumenta el riesgo de bulimia en 7,86 veces y 3,27 para hombres y mujeres respectivamente. Y aquellos con un trastorno con atracón tenían una aparición más temprana de sobrepeso y de inicio de las dietas, ¿ya? ¿Qué pasa? Que desde la anorexia, si es que no logramos una recuperación adecuada, la anorexia puede evolucionar a otros trastornos de conducta alimentaria en la vida adulta, bulimia, trastorno por atracón. Sabemos que la bulimia y el trastorno por atracón se asocian a sobrepeso y obesidad y por lo tanto partimos de nuevo el ciclo hacia más insatisfacción corporal, ¿ya? Por lo tanto, repito, la insatisfacción corporal debiese ser el punto de equilibrio donde vayan nuestros esfuerzos para prevenir TCA y obesidad. ¿Cómo lo hacemos? Cambiando esta insatisfacción corporal por aceptación corporal. Pero la aceptación corporal no es quererme todo el día, no estar bajo este movimiento body positivo, body neutral a cada rato. La aceptación corporal tiene que ver con que puedo verme mal algunos días, pero esto no me importa tanto o no cambia mi día porque yo mi autoestima también la he construido en base a otros parámetros, ¿ya? Por lo tanto, le doy menos importancia. Por otro lado, puedo preferir cuerpos y formas que a lo mejor no son las mías, ¿ya? Es normal que a lo mejor me pueda gustar un cuerpo más delgado, pero lo acepto y no me genera un malestar verlo. No modificaré mis conductas por perseguir un ideal que es inalcanzable. Hay días que me voy a sentir hermosa y genial con mi cuerpo y otros que no, pero es una incomodidad pasajera. No me chequeo todo el día, me miro como un todo, no por partes. Hay partes de mí que me van a gustar y esa le saco partido, le saco provecho. Agradezco tener un cuerpo sano, ágil, que me permite hacer de todo lo que yo quiero. No todo el mundo tiene ese privilegio. ¿Cómo hacemos? Primero, coherencia. No podemos estar en este mundo que por un lado favorece la comida chatarra, el delivery, el acceso a productos todo el santo día y por otro lado me exige ser muy delgado. ¿Ya? Por lo tanto, debemos cultivar una imagen corporal positiva, diversidad corporal, reducción del fat talk, alfabetización mediática, vamos a ver qué es eso, cambiar el foco del tratamiento de la obesidad y obviamente el cambio de políticas públicas. ¿Cómo crea una imagen corporal positiva? La imagen corporal positiva es aquella que puede ser neutral o positiva, ¿ya? Es multifacética y tiene un enfoque en la funcionalidad de mi cuerpo, ¿ya? En la autocompasión y en la aceptación de mi imperfección. ¿Ya? Se sabe que tener una imagen corporal positiva aumenta los niveles de actividad física, disminuye los trastornos de conducta alimentaria, la dieta, el consumo de alcohol y el consumo de cigarros. O sea, solo por tener una imagen corporal positiva y disminuir mi insatisfacción corporal voy a tener mejores hábitos. ¿Ya? ¿Qué es esto? Diversidad corporal. Mostrar cuerpos distintos en los comerciales. Dove
tiene campañas que son absolutamente diversas, muestran todos los cuerpos. Unas Barbies que han aparecido ahora, ¿cierto? Más normales, con cuerpos distintos, con colores distintos, no siempre rubias, ¿cierto? El cuerpo perfecto, todos los cuerpos son perfectos, en hombres y en mujeres. Y existe una diversidad de cuerpos que no tienen por qué asociarse a no estar saludables. Sabemos además que el peso en un 70% está determinado genéticamente y en un 30% tiene que ver con lo que comemos, con lo que gastamos, con los hábitos, con el dormir, con medicamentos que usemos, con nuestros niveles de estrés. Es decir, nuestro peso no lo podemos controlar nosotros, no es algo que podamos controlar mediante eh, estrategias externas. ¿Cómo reducimos el fat talk? Primero reconocerlo y evitarlo. Cuando estemos hablando de fat talk en alguna conversación, en la mesa con nuestros hijos, mujeres, desviemos el tema, cambiémoslo rápidamente. No mandarle mensajes, estoy a dieta, si bajo de peso voy a poder usar tal ropa o hacer aquella actividad, cómo me veo con esta ropa. En colegios tener políticas claras en relación a las burlas sobre las características físicas, ¿cierto? Y obviamente generar campañas que aumenten la resolución de conflictos, las habilidades comunicacionales en nuestros niños y adolescentes, ¿ya? Y esto es algo que todos los padres tendríamos que tener incorporado. No hables con tu hija sobre el cuerpo y no hables tú de mi hija, ¿ya? La familia, rol súper importante. Nosotros, como padres, tenemos un rol muy importante. Somos los principales modeladores de todos estos comportamientos, ¿ya? De nuestras conversaciones, del cómo comemos, comer en familia, mostrarle a nuestros hijos que hay que comer de todo, ¿ya? Es una oportunidad también para monitorear la alimentación de nuestros hijos, ¿ya? Para ver si no están restringiendo o si a lo mejor están con conductas de pérdida de control al comer. Y tenemos que alentar a las familias a que eviten hablar sobre el peso, ¿ya? Tanto nuestro como de otras personas. Además, nosotros como familia no debemos permitir a nadie que opine del cuerpo de nuestros hijos, ni a los médicos, ¿ya? No dejar nunca que pongan a tu hijo a dieta. Tenemos que salvarlos de las dietas. Las dietas son el principal desencadenante de los trastornos de conducta alimentaria y además no sirven. Y no dejar que hablen del peso de tu hijo delante de él. Si el pediatra, el médico te tiene que decir algo al respecto, hazlo salir, ¿ya? Y que el pediatra te dé buenas indicaciones. Las políticas públicas, obviamente, para tener buenas políticas públicas hay que hacer cambios a todos los niveles. Por ejemplo, en Argentina la ley de talla, ¿cierto? Toda la ropa tiene que tener el mismo tallaje. No puedo ir a una tienda y pedir mi talla y que me quede chica cuando siempre me he quedado bien, ¿ya? Obviamente, ¿qué voy a sentir ahí? Insatisfacción corporal, baja autoestima, me voy a sentir gorda. Por otro lado, en los colegios, no dejar, por ejemplo, que a los hijos los pesen, los midan delante de todos sus compañeros, ¿ya? Y les digan que están en sobrepeso u obesos, ¿ya? O los manden a ponerse a dieta, o los manden a hacer trabajos en los que tienen que contar calorías, ¿ya? Que en los colegios, en las políticas públicas, en los comerciales de televisión, se fomente la alimentación saludable, pero la verdadera alimentación saludable, la que también es flexible y le deja un espacio a las comidas que nos generan placer, ¿ya? Y por otro lado, que en todos los medios de comunicación, en las revistas como Cosmopolitan, por ejemplo, aparezca la diversidad de cuerpos. Instancias grupales en las escuelas en que critiquemos voluntariamente este ideal de cuerpo delgado, generando esta disonancia, ¿cierto?, entre reducir la búsqueda de este cuerpo ideal, irrealizable, inalcanzable, y que nosotros la critiquemos, no es posible, genera daño, pero también seamos coherentes, mostrando comportamientos y actitudes en relación a eso. Es decir, yo no criticar el cuerpo del otro. Y existen proyectos a nivel mundial como el Body Project, el BIP, ¿cierto? El Body Image Program, que se ha visto que han reducido los factores de riesgo de TCA en mujeres con y sin factores de riesgo a él, utilizando talleres públicos, ¿ya? ¿Qué pasa con los profesionales de salud y el estigma de peso en salud, cierto? Nosotros tenemos un papel clave en la prevención de obesidad y trastornos alimentarios, porque tenemos que fomentar la nutrición y la actividad física adecuada, evitando el énfasis en el peso y en las dietas. ¿Qué deberían hacer los médicos de sus hijos? Informar a los adolescentes que las dietas no sirven y fomentar conductas físicas y de alimentación que sean positivas y que se puedan mantener a largo plazo. Acordar metas alcanzables. En general, en niños y adolescentes se recomienda la mantención del peso o una baja muy paulatina.
No utilizar la insatisfacción corporal como un motivo de cambio en los adolescentes, ¿ya? Así como te vas a ver mejor, vas a estar mucho más delgadito, te vas a parecer a tu amiguita si tú bajas de peso. No, fomenten cosas positivas en relación a la funcionalidad del cuerpo. Animemos a las familias a que coman en familia y a que sean comidas agradables. Animemos a las familias como médicos a que no hablen del cuerpo de sus hijos, ni nosotros tampoco hablemos de esos cuerpos. Y supongamos siempre que un adolescente con sobrepeso ha sufrido maltrato y abordémoslo con el paciente y su familia. Por lo tanto, insisto, la insatisfacción corporal es el punto donde debemos atacar para prevenir TCA y obesidad. ¿Cuáles son los mensajes finales? Pongámonos en acción. Tenemos que poner esfuerzo en prevenir y detectar en forma temprana los síntomas de trastornos de conducta alimentaria en un paciente con obesidad. Como padres, no debemos dejar hablar ni dejar que otros hablen del cuerpo de nuestros hijos. Nunca poner a los niños y adolescentes a dieta, salvémoslos de las dietas. Fomentemos una autoestima positiva en la funcionalidad del cuerpo y en la diversidad y aceptación corporal. Como sociedad, publicitemos la diversidad corporal. Cambiemos el foco del tratamiento de la obesidad hacia buenos hábitos y hacia salud mental. No nos enfoquemos en un número. Y como profesionales de salud, cuidemos a nuestros pacientes sobre los riesgos de las dietas y disminuyamos el estigma de peso. Muchas gracias.